Muy buenas noches y bienvenidos al cierre de Wall Street. A esta hora ya hay denuncia oficial de Ucrania ante la Organización Mundial del Comercio contra Polonia, Hungría y Eslovaquia. Se ha dejado fuera a Rumanía. Y no se sabe muy bien por qué, porque en Rumanía, bueno, me imagino que extenderán la denuncia, porque en Rumanía han dicho que finalmente, y tras habérselo pensado mucho, y tras no haber extendido el veto al gran ucraniano este fin de semana, lo van a hacer. 30 días más por lo menos. Si es que no se puede. Es económicamente inviable que alguien llegue con un precio, iba a decir la mitad, no, más de un 50% por debajo del precio que marca tu cereal, y llega otro y coloca su producto al lado del tuyo con un 50% o más de rebaja. No vendes nada. No vendes. Y es para lo mismo. Y además, los controles que se les exigen al gran ucraniano son menores. Porque entre otras muchas cosas, y esto se nos olvida, no están en la Unión Europea. No, ni siquiera tienen los mismos estándares, ni de regulación ni de calidad. Ni lo necesitan, porque tienen exenciones. Y entonces todo ha ido como una balsa, mientras Europa ha ido poniendo ayudas. Al principio ayudas a los agricultores afectados. Los polacos cobraban, aunque no vendieran su grano. Después, cuando esto se hizo inviable y no tenía mucho sentido sostener un grano que no se vendía y que no había manera de sacar, porque esto no va de crisis alimentaria, esto va de que el sector de cada uno de los países en la agricultura salga adelante. Y después, les decía yo, lo que se les ocurrió en Europa fue, vale, que el grano de Ucrania vaya más allá de esos países. Paguemos el envío necesario para atravesar las fronteras de Polonia, Hungría, Eslovaquia, Rumanía y Bulgaria. Y hasta aquí todo bien, pero entonces, para hacer eso, se permitió lo que se llamó el veto al cereal. Hay una crisis del cereal agudísima ahora mismo en Europa y no tiene que ver con la escasez, sino que tiene que ver con que cada uno quiere que los agricultores de su país sobrevivan con lo que tienen los suyos. Porque, ¿para qué nos vamos a engañar? Todo esto que estamos viendo con la guerra de Ucrania, todo esto que estamos viendo con la famosa guerra fría de bloques económicos, tiene que ver con la desglobalización. Y tiene que ver con el proteccionismo. Y tiene que ver con que, llegado a ese punto, cada uno debe ser capaz de cocinar, primero de sembrar, después de recoger y finalmente de cocinar lo que se sirve en su propia mesa. ¿Hasta qué punto se extiende tu mesa? Esa es la pregunta real. ¿Hasta qué punto lo que está en España en realidad es de Europa y la mesa es Europa? O la mesa es Europa y Estados Unidos. ¿Cuál es? Eso es lo que hay que discernir. Y Europa haría bien en tener claro cuál es el punto. ¿Quién se va a sentar a la mesa? Lo digo porque Estados Unidos lo tiene clarísimo. Le pone de nombre Inflation Reduction Act, mete 600.000 millones de dólares y luego vamos a ver un gráfico y se convierte en el mayor, por eso digo lo del gráfico, en el mayor empleador del país. Estados Unidos. Los liberales económicos, los amantes del capitalismo, acaban de ver cómo el gobierno de Estados Unidos es el mayor empleador de Estados Unidos. Nadie genera más empleo que el gobierno americano. Pero tienen claro cuál es su mesa. Su mesa se llama Estados Unidos. Y si quieres, te traes la fábrica aquí, produces aquí, contratas aquí, vives aquí, comes aquí y cenas aquí. Porque eres de los nuestros y esto es Estados Unidos. Rusia lo tiene claro también. China lo tiene claro. China lo tiene tan claro que no le gustaba este escenario. Porque para China la mesa de la globalización era algo que daba mucho dinero. Y no quería renunciar a ello. No tenía ninguna intención. Fíjese que India está tratando de ocupar el lugar de China del dinerazo que da ser el centro del mundo en cuanto a globalización. El problema es que China se ha convertido en un foco tan importante que todo el mundo ha ido a cargar contra ellos. Y entonces ahora, divididos en dos, India intenta pescar en esas aguas revueltas y las sanciones llegan de uno y otro lado. Y vemos a China ya navegando también con esas sanciones. Ahora se las pone a Europa, se las puso a Apple o a las tecnológicas estadounidenses, como ustedes quieran. La realidad, decía yo, es que también tiene claro cuál es su mesa. Y podemos hacerlo por las buenas o por las malas, pero lo tenemos claro. El problema de Europa es que no sabemos hasta dónde alcanza la mesa. Y de aquí la gravísima crisis que estamos teniendo con el cereal. Ucrania necesita ese dinero para financiar la guerra. A más de las ayudas que se le están dando. Acusar a Polonia, por ejemplo, de insolidaridad para con Ucrania sería ser gravemente injustos. Polonia es, seguramente, quitando a Estados Unidos, quien más se está poniendo en la guerra de Ucrania. En prácticamente todos los sentidos. Quizá, más allá de lo económico, se ha hablado incluso de que hay tropas polacas.
Ese es el nivel de Polonia y el compromiso de Polonia. Pero claro, llegan las elecciones y a Polonia, igual que a todo el mundo, se le acaba agotando la paciencia porque ve que viene un golpe importante. Resulta que un país que no está en la Unión Europea y al que están defendiendo 35 países de la OTAN y en el que hemos puesto sangre, sudor y lágrimas, dirán los polacos, resulta que con esto y con las ayudas que les estamos dando se hunde nuestra producción de grano. Por eso han extendido el veto. No se puede vender ni comercializar grano ucraniano. El tema está llegando incluso a que hay protestas bueno, las hay aquí, las hay en Eslovaquia. Las protestas han paralizado el país prácticamente, derribando todos los envíos de grano ucraniano. ¿Por qué? Porque se deja de comer. Porque no son la quinta esencia tecnológica, ni son un país industrial, viven de estas cuestiones. Y entonces, está muy bien ayudar al de al lado, pero resulta que me hago pobre. Y Eslovaquia, insisto, porque de Hungría podrán ustedes decir lo que quieran ideológicamente, pero Eslovaquia, Bulgaria, Rumanía, o especialmente Polonia, acusarles de insolidaridad para con Ucrania es, insisto, no hacer justicia a lo que ha pasado en realidad hasta ahora. Pero insisto también, llegan las elecciones a Polonia. Y Duda, y Morawiecki también como presidente, pero sobre todo Duda, se vuelcan a intentar apoyar a los agricultores que dan votos. Así que desde el mismo viernes que decayó el veto europeo, ese que daba ayudas para que Ucrania cruzase esos estados, desde ese mismo viernes, Polonia dijo, a mí me da igual, aquí no se vende grano. Eslovaquia igual, y Hungría igual. Bulgaria lo pasó por su parlamento y, bueno, de momento no ha dicho nada. Y Rumanía, que también lo había pasado y en teoría no iba a extender el veto, ya ha dicho que lo más probable es que lo extienda. 30 días al menos. Porque si no, se empobrecen tus agricultores. Son los tuyos lo que no venden y es tu rueda económica la que deja de girar, en un entorno además altamente inflacionista. Porque no nos engañemos, está subiendo el crudo. Tenemos a la gasolina, bueno, si me permiten, no solo la gasolina, el mix del West Texas y el Brent está superando los $95. Lo que quiere decir además que se nos está disparando ese precio. Y eso es lo que influye, bueno, porque lo estamos viendo, en la inflación. Y con una subyacente que se mueve muy poquito. En ese entorno, decirle a tu país, mira, tú vas a ser pobre o se va a hundir tu cadena de producción porque lo que vamos a utilizar es el grano de Ucrania, no cuela ya. Y ese es el entorno. Y Ucrania ha ido a la Organización Mundial del Comercio, que vamos a ver también cómo sale eso, a denunciar a estos países. Y ya han dicho estos países, como respuesta, para empezar, que se retiran de la mesa de negociación del cereal en Europa, que ni le llamen. Que tras esta denuncia ya no se van ni a sentar a hablar del tema. Ese es el nivel ahora mismo en Europa. E insisto, la dependencia en Europa de ese grano es bastante fuerte. El 70, casi el 80% del grano en realidad que sale de Ucrania va a parar a Europa. Y es grano para animales, es pienso para animales lo que sale de ahí, la mayor parte de ese cereal. Y le hace la competencia a los que están alrededor. Ese es el nivel de lo que tenemos ahora mismo, insisto, en una Europa de donde nadie habla de esto. Fíjense. Sale Josep Borrell a hablar a las 12 menos cuarto de la noche, hora central europea. A ver si Borrell, que es de meterse en todos los charcos, pisa también este hoy. Entendemos que sí. Cuando le pregunten, algo dirá. Pero nadie ha dicho nada en Europa de este asunto. Nadie. Salvo los meramente implicados. Pero nadie está mediando. Y ese es el problema de Europa, que no sabe cuál es su mesa. ¿Hasta dónde llega la mesa? Porque si la mesa va a incluir a Ucrania de verdad, extiendan el veto. Denle ayudas a quienes lo están pidiendo. Saquen el grano otra vez más allá de los corredores. Pero tengan claro cuál es la mesa. Y si no le va a incluir, hagan el veto completo. Se acabó esa ayuda. O si solo vamos a ayudar solidariamente, denle directamente el dinero a Ucrania. Elijan un camino, pero elijan alguno. Una vez más nos estamos quedando en una especie de media tinta. Y es que eso no se puede. Y no se puede, no porque lo diga Negocios Televisión, no porque lo diga yo, no se puede porque los propios implicados lo están viendo, no quieren eso. Si unos necesitan dinero y da igual el grano, se envía dinero. No lo sé, búsquenle una solución, pero busquen una solución. De momento no la hay, de momento Ucrania ya ha denunciado a sus vecinos ante la Organización Mundial del Comercio, nada menos, y vamos a ver qué dicen aquí también, porque el grano ucraniano estaba saliendo por ahí a través de ayudas. Que también la Organización Mundial del Comercio podrá decir algo al respecto de esto, ¿eh? Y el resto de primeras, bueno, al margen de que presentaran sus alegaciones, se han retirado de la mesa de negociación del cereal en Europa. No van a hablar del tema. Vamos a ver también cómo se pone el cereal. Está subiendo eso. Está subiendo la gasolina. Y está subiendo el uranio, por cierto. Que les parecerá raro, lo vamos a ver hoy también,
Pero esa subida, fortísima por cierto, está haciendo, entre otras muchas cosas, que la energía nuclear valga más. Así que súmenlo a ese mix de cosas que van a encarecer la energía este invierno. Porque subir sube todo. Cuando hay que bajar es cuando las cosas no bajan. Pero que nos suben, en cuanto suba un poquitito el petróleo, nos lo suben. Lo de bajar ya es otra cosa. Así que vamos a verlo, insisto. Vamos a tener tiempo de comprobar el golpe que nos vamos a llevar en la inflación con esto y vamos a ver también cómo maneja esto el Banco Central Europeo. Insisto, de momento, ante la pasividad de las autoridades en Europa. Si me permiten, saliendo de aquí, nueva reunión, nuevo encuentro entre China, Rusia y China. Sergei Lavrov y Wang Wenbin. En este caso, con Wang Yi también, el ministro de Exteriores chino. Tanto ellos, como el secretario que les mencionaba, como el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, reunidos en lo que han definido como una nueva muestra de afecto dentro de esa relación bilateral. Dice que ambos juegan un papel especial en la estabilidad mundial y que no están dirigidas por terceros países. Ahí está un poco el... De hecho, dice Wang Yi, el de Exteriores de China, que ni China ni Rusia, como sí ocurre con algunos otros, pero no con ellos como grandes potencias mundiales, tienen una responsabilidad especial en el mantenimiento de estabilidad estratégica y en el progreso mundial. Llevan a cabo políticas exteriores independientes, la cooperación no está dirigida contra nadie y no está influenciada por otros países. En un clarito mensaje que le manda Wang Yi a Europa y a los recortes que está haciendo, en particular de todo lo que tiene que ver con los aliados europeos en China, merced a lo que ha pedido Estados Unidos en los últimos tiempos. De hecho, este mismo fin de semana, Annalena Baerbock, la ministra de Exteriores de Alemania, ha concedido varias entrevistas y comentaba precisamente que es necesaria, ha dicho, necesaria. Ya el término es ese. Ya no se habla de una pequeña reducción del riesgo, ha hablado ya directamente de una necesaria desconexión de China. Y fantástico titular le ha quedado, pero la realidad es que eso también es otro golpe a la línea de flotación económica europea, que insisto, debería saber a qué quiere jugar. Y coger con fuerza lo que le venga bien. Porque de momento soltamos, pero agarramos poca cosa. En clave más dentro de la geopolítica bélica, hoy han comenzado una serie de pruebas de ejercicios militares en la frontera de Alaska, nada menos, que comparten Estados Unidos y Rusia. 10.000 militares rusos y chinos, con distintos portaaviones, movimientos aéreos, helicópteros, incluso ha habido varios lanzamientos de misiles, insisto, cerca de la frontera de Estados Unidos, de Alaska. De momento Estados Unidos no ha dicho nada, son los ejercicios militares de los que ya habían advertido, es verdad, pero todo esto ocurre en un día en el que Rusia ha interceptado un MiG norteamericano en el mar de Barents, entre Noruega, en ese espacio aéreo. Dicen desde el Ministerio de Exteriores ruso que dieron la advertencia pertinente y que el avión se dio la vuelta. El Ministerio de Defensa es verdad que ha dicho que el vuelo del caza ruso también se realizó en estricta conformidad con las normas internacionales para el uso del espacio aéreo sobre aguas neutrales y que en ese espacio además ellos habían realizado determinadas advertencias, de ahí que fueran ellos quienes enviaran primero la señal a Estados Unidos para que abandonara ese espacio aéreo. Bueno, en concreto dicen que esto ocurrió el 18 de septiembre, que los medios rusos de control del espacio aéreo detectaron un objeto sobre el mar de Barents que se acercaba a la frontera estatal de la Federación Rusa. Y que ellos es verdad que estaban en un espacio neutral y comunicado y que por lo tanto invitaron al avión estadounidense, pues a abandonar la zona, como ocurrió. Sin más en principio, pero empiezan a producirse como demasiados encuentros. Y entre tanto, por cierto, y ya cerrando este bloque, Europa está preparando ya el 12º paquete de sanciones contra Rusia. Dice la agencia de noticias Bloomberg que las nuevas medidas podrían presentarse a lo largo del mes de octubre. Incluirían la prohibición del G7 sobre compras de diamantes rusos y también una propuesta para utilizar finalmente los activos congelados del Banco Central ruso para ayudar a Kiev, a Ucrania. Vamos a ver si eso se produce, porque ese punto sí sería problemático para el Kremlin. En lo económico, les decía yo en medio de todo esto, es curioso y Europa debe saber a qué quiere jugar y cómo de grande quiere que sea su mesa, quién está invitado a ella. Estados Unidos ya lo sabe, y les decía yo, lo sabe tanto que le está metiendo 600.000 millones de dólares tirando a la baja
para incentivar su propia economía el gobierno. Y lo sabe tanto, y así presume Joe Biden, cuando salen los Bidenomics, siempre dice, es que creamos mucho empleo, me da igual la inflación, no, para bajar la inflación no se va a crear paro y no van a bajar los salarios. Not on my watch, no bajo mi guardia, decía Joe Biden. Javier del Valle, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, José, ¿qué tal? No bajo su guardia, entre otras muchas cosas, porque es que bajo su guardia está dopando el empleo. Ya es el gobierno americano el mayor empleador de los Estados Unidos. No solo el empleo, la economía en general, ¿no? Está dopando Joe Biden, ya lo hemos visto en los últimos meses. Tanto era esa la tesis de muchos que el gasto fiscal era lo que iba a permitir que el gobierno estadounidense se mantuviese, que el Estado, sobre todo, aguantase esas probabilidades de recesión que eran tan elevadas. Hoy, ¿qué hemos tenido? Pues a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, hablando en una entrevista en CNBC, y de hecho ha reconocido la propia secretaria del Tesoro, que siempre dice que el soft landing está asegurado y que no ve ningún tipo de recesión en el camino, ha dicho hoy que, eso sí, que el mercado de empleo, el mercado laboral, se está enfriando. Y se está enfriando, dice que esto no significa que vaya a traducirse en despidos masivos, que de hecho hay que recalcar una cosa. En Estados Unidos, por mucho que estemos viendo el mercado laboral volver a equilibrio, realmente todavía no podemos hablar de destrucción del empleo. Algunos dirán, sí, Javier, la tasa de desempleo pasó del 3,5 al 3,7%. Efectivamente, pero como les comentábamos en Negocios Televisión, una cosa es la noticia y otra es rebuscar realmente lo que ha ocurrido. Del 3,5 al 3,7 de incremento de desempleo se dio principalmente por el aumento de la tasa de participación. Más personas se volcaron al mercado de empleo y, por supuesto, estas personas no están empleadas, por lo que ese incremento de ciertas décimas porcentuales en la tasa de desempleo fue puramente derivado de esto, no porque realmente las empresas estén despidiendo masivamente. De hecho, si miramos las peticiones iniciales de desempleo, todavía se mantienen en niveles exageradamente mínimos o históricamente mínimos. Si miramos lo que está pasando también en el mercado de empleo, una de las razones por las que podemos ver todavía cierta resiliencia, ojo, que ya la secretaria del Tesoro ha dicho que ha vuelto a equilibrio el mercado laboral, así que a partir de aquí, si seguimos viendo enfriamiento, ya hemos pasado de estar sobrecalentado a estar en equilibrio y a partir de aquí ya sí que sería preocupante si el mercado de empleo empieza a debilitarse más. Y dentro de todas estas noticias que hemos visto, grandes tecnológicas despidiendo, grandes bancos, grandes gestoras despidiendo a empleados, lo que estamos viendo también es que a lo mejor parte del empleo se ha mantenido fuerte por la contratación gubernamental, por la contratación pública. De hecho, los empleos del sector público a nivel federal, estatal y local han aumentado este año, en lo que va de 2023, 327.000 puestos. Esto lo dice la Oficina de Estadística Laboral, no me lo estoy inventando, y sería, de hecho, una quinta parte de todos los nuevos empleos estadounidenses creados en estos primeros 8 meses del año. José, si miramos el gráfico, de hecho lo vemos, representaría un 19% de incremento por parte de la parte pública, mientras que si nos comparamos con otros años, nos iríamos hasta el 2001 para encontrar una parte, un incremento de las nóminas por parte, sobre todo, del sector público en esta magnitud. Tendríamos que remontarnos a el 2001, cuando el gobierno contrató a masas de trabajadores centrados sobre todo en la seguridad pública después del atentado del 11S. Bueno, aquí lo tenemos también, están viendo ustedes el gráfico en pantalla y la verdad es que la cosa es clarísima. Tampoco, o sea, no hay mucho más que comentar, salvo lo que está diciendo el propio del Valle, que no es poco. Todo esto, por cierto, en un día en el que hemos conocido también algunos datos y sobre todo algunas declaraciones sorprendentes. No a tenor de los datos, Javi, pero sí al calor de lo que va diciendo la propia secretaria de Estado del Tesoro de Estados Unidos, que es Janet Yellen, que ha hablado sobre el empleo también, bueno, ha hablado sobre muchas cosas, incluso sobre los precios de la gasolina. ¿Qué destacarías, qué mensaje destacarías de la propia Yellen? Insisto, va empezando por un empleo al que también se refiere, pero de manera leve. Así como Joe Biden prefiere mantenerlo a pulso con el dinero del contribuyente, Yellen sí que cree que aquí hay ciertas grietas. Eso es, José, es la secretaria del Tesoro que ha hablado en una entrevista en CNBC durante esta tarde. Ha hablado de muchas cosas. Primero, hablando de la economía, dice que no ve signos de que haya una recesión o un enfriamiento. Esto no es nada nuevo porque lo lleva diciendo desde hace muchos años. Janet Yellen sigue confiando en la economía estadounidense. En cuanto al empleo, lo que te comentaba antes, dice que sí que ve cierto enfriamiento, cierta vuelta a la normalidad del empleo, lo que te comentaba, hemos pasado de un empleo que estaba sobrecalentado, un empleo que ahora mismo podríamos decir o considerar que está en equilibrio, cita las
las vacantes de empleo, las job openings, las conocidas JOLTS, como que todavía están en un nivel alto y que muestran un mercado laboral todavía saludable, pero eso sí, reconoce que se está enfriando el mercado laboral. Ese es el reconocimiento que ha hecho hoy la secretaria del Tesoro. Por otro lado, dice que por ahora dice que no ve un impacto económico en el tema de la huelga de los automóviles, lo que está ocurriendo ahora mismo en Estados Unidos. Dice que todavía no reciben el impacto económico, que todavía es pronto para valorar. Por otro lado, dice que el presidente Joe Biden está asegurándose que la gasolina sea asequible para todos, pero ya hace tiempo que la gasolina ha dejado de ser asequible para todo el mundo. Por otro lado, dice que dice que espera algunos impactos todavía por parte de la subida de tipos de la Reserva Federal, que todavía no se han notado en la economía, pero como hemos dicho antes, no espera una recesión. Y por último, y tema importante que luego analizaremos más en detalle en las claves de Wall Street, dice que la reanudación de los préstamos estudiantiles, que recuerden, reanudan ya mismo ese pago estudiantil que había cancelado Joe Biden y que, por así decirlo, se pausaba y no se tenía que realizar esos pagos de la deuda, pues ahora se reanudan y dice la secretaria del Tesoro que esto va a marcar una diferencia en el gasto de los consumidores. También por parte del mercado de bonos ha hecho alguna referencia y dice que ahora con la emisión de deuda por ahora no está habiendo ningún tipo de problema. Pues si me permites, Javi, me hablas tú de gasolina, ¿no? Que Joe Biden va a hacer todo lo posible por abaratar la gasolina. Gracias, Javi. Te vemos ahora en las claves de Wall Street. Miren el gráfico. Esto es lo que pasa con la gasolina. No tenemos un histórico total, pero sí nos da una idea de la realidad, ¿no? Porque una cosa es llevar la palma y otra es cargar la lana, que decía el bueno de Cristóbal Montoro aquí en nuestro país cuando era ministro de Hacienda y cuando en realidad hacía lo que le daba la gana y subía impuestos, la mayor subida en la historia de la democracia de los impuestos por parte de un gobierno en España, después de decir que los bajaba. En fin, el caso, si me permiten, y yéndonos a la gráfica, que la pueden ver aquí. Empezando por este lateral, precio de la gasolina en tiempos de Obama. Precio de la gasolina en tiempos de Donald Trump. Y precio de la gasolina en tiempos de Joe Biden, que como ven está haciendo todo lo posible por rebajar el precio de la gasolina. Todo lo posible. Y seguramente haría lo imposible, si es que eso fuese posible, que diría también un expresidente aquí en España. Hombre, no sé, igual podrías hacer más. Esto es lo que dijo el otro día Jared Bernstein, el secretario de Economía de la Casa Blanca, cuando salió a decir que en el mundo real en realidad la gasolina había bajado. Y lo que venía a decir es, y es que aquí está el problema real de Estados Unidos con esto, le estamos vendiendo más del 60% de nuestras reservas de petróleo a Europa, y como hemos estado haciendo acopio en estos últimos meses, en particular agosto, y ahora septiembre le va a pasar igual, pero en junio y julio se notó mucho, que no hicieron acopio, y sí que se nota una bajadilla, y la subida de después es evidente. ¿Por qué? Porque han empezado a hacer acopio ellos para volver a llenar sus reservas, y entonces han tenido que ir fuera a comprarlo. Eso coincide con los recortes que ha hecho la OPEP, Arabia Saudí, los que ha hecho Rusia, etcétera, etcétera, y que han elevado el precio del crudo. Y entonces, como tú no has puesto del tuyo en tu propio país para abaratarlo, ha pasado eso. Decía Bernstein, in the real world, esto está en el 6%. No, hombre, amigo, está en el 11%. Luego hay otro real world que tienes tú en tu cabeza, no sé si tan real, en el que ya tenías las reservas llenas y justo no te pilló el mes en el que te metían un recorte en la producción. Pero como sí ha pasado así, eso es lo que estamos viendo. ¿Que va a hacer todo lo posible Biden porque baje la gasolina? Vamos a ver qué es todo lo posible. De momento el pico es evidente. En fin, por cierto, que ya que estamos hablando de esto, bueno, ahora vamos a hablar del crudo. Quien está haciendo todo lo posible es Emmanuel Macron en Francia, que va a permitir vender a pérdida. Pero ahora vamos con eso. Antes, y ya que estamos con Estados Unidos cerrando este ciclo, ha habido reunión este fin de semana entre Jake Sullivan y Wang Yi. Menos vendida a pompa y fanfarria que la de Rusia y China, pero la verdad es que la ha habido. Estamos hablando del secretario del asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, de Jake Sullivan, y el ministro de Asuntos Exteriores chino. ¿Qué se ha dicho allí y por qué es tan sorprendente un encuentro en el que se han visto a lo largo de todo el fin de semana? Marta Vilar, muy buenas noches. ¿Qué se ha dicho allí? Reunión sorpresa entre Estados Unidos y China, y es que por un lado hemos tenido una reunión que no se esperaba entre Jake Sullivan, uno de los asesores de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, y el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi.
La reunión se ha dado lugar en Malta y ha sido durante este fin de semana, sábado y también domingo. Conversaciones, por cierto, que nos pillan por sorpresa. No estaban anunciadas estas conversaciones entre Wang Yi y Jake Sullivan de la Casa Blanca, y simplemente parece que están acercando posturas y también intentando acortar las distancias entre Joe Biden y Xi Jinping para una posible reunión en el mes de noviembre. Se está hablando ya por parte de muchos expertos de que podrían reunirse el presidente estadounidense Joe Biden con su homólogo chino, con Xi Jinping, en la reunión de noviembre en San Francisco de la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico, una reunión que, como digo, se va a celebrar en Estados Unidos, donde se espera que acuda Xi Jinping, el presidente de China, y donde posiblemente haya y tenga lugar una reunión con Joe Biden. Veremos. De momento parece que hay relación, hay conversaciones y hay diálogo entre Estados Unidos y China. Vamos a ver si esto acerca todavía más esas posturas para que se produzca un encuentro en noviembre. Además, ya saben que hace muy poquito fue a China, en este caso la secretaria de Comercio de Estados Unidos, un viaje que se pudo considerar como un viaje bastante positivo, aunque sí que es verdad que nada más irse volvieron las tensiones entre unos y otros, comentarios tensos de Estados Unidos a China y viceversa, más restricciones y más prohibiciones de China, por ejemplo, a Apple. De momento, en lo que refiere a la economía y a las empresas, sigue habiendo mucha tensión, pero veremos si esto puede llegar a un entendimiento, de cierta manera, en una reunión entre sus grandes presidentes, por un lado Xi Jinping y Joe Biden. Bueno, pues ya estamos aquí para hablar del asunto de Francia. Les decía yo, ha bajado los precios del petróleo. Entonces, bueno, del petróleo no, de la gasolina. ¿Cómo? Permitiendo que el personal venda pérdidas. Javier Luengo, medida de Emmanuel Macron, ¿le va a hacer menos popular? Muy buenas noches, cuéntanos exactamente cuáles son esos movimientos en un mercado que ha estado muy movido en el día de hoy. Bueno, vender a pérdidas no sienta bien a nadie, tampoco a las gasolineras francesas, pero ahora lo van a poder hacer a pesar de que está vigente, bueno, y sigue estando vigente, una ley que data de 1963 que lo impide en aquel territorio. No sienta bien a nadie vender a pérdidas, es decir, vender más caro de lo que tú lo compras, con lo cual pierdes dinero en la transacción, y menos a las gasolineras como las francesas, que protestan por la medida unilateral, decidida por el gobierno de Emmanuel Macron para tirar artificialmente de la inflación a la baja. Eso sí, con diésel y gasolina en máximos. En una entrevista con Le Parisien, la primera ministra Elisabeth Borne anunciaba este fin de semana que permitiría a las gasolineras vender así con pérdidas y dejar en suspenso una ley que lo prohíbe y que, como decíamos, data de 1963. La pregunta que nos hemos hecho en Negocios Televisión es si es un golpe real, si es un mero truco publicitario. Pues tiene un poco de las dos vertientes, bebe un poco de las dos aguas. Desde que Elisabeth Borne lo anunciara el sábado, los distribuidores han anunciado que poco a poco van a poder irse sumando, eso sí, gigantes del sector que pueden suplir este tipo de pérdidas por otros derroteros de su actividad económica. No así la mayoría de las estaciones de servicio francesas, que viven con preocupación cuál será el futuro de sus negocios. Bajaron más los precios en el surtidor. De esta manera no es una situación viable. Esto lo dicen desde la patronal, porque apuntan, de las 11.000 estaciones de servicio que hay en Francia, 5.800 corresponden a pequeñas y medianas empresas, y todas ellas podrían verse abocadas a la quiebra, ya que el 60% de sus ingresos dependen directamente del precio al que ponen la gasolina o el diésel en el distribuidor. Tampoco se debe excluir el riesgo de que esta medida genere efectos adversos a la gran distribución, donde se vende el 60% del combustible. De hecho, según Le Parisien, el ministro de Economía, Bruno Le Maire, dice que no descuida el riesgo de un aumento indirecto de otros productos, porque dice el Ejecutivo, el Palacio del Elíseo, que si se vende con pérdidas el combustible, se pueden aumentar, por ejemplo, los precios a los que una gasolinera te vende la barra de pan. ¿Cuál es el problema? Que también sobre algunos productos básicos de la cesta de la compra francesa hay límites por ley a cuánto pueden venderlo. Todo para parar la crisis inflacionista. Francia de esta manera lucha contra la subida de los precios, contra este IPC desbaratado en algunos momentos. Mientras tanto, la población lo critica, no la de a pie y la que va a consumir, sino los productores y las estaciones de servicio, que dicen no lo vamos a aguantar, con lo cual podría provocar una nueva oleada de quiebras en el país. Gracias, Javi. Y si me permiten, una última cosita. Aquí tienen el uranio. Bueno, esto es todo el anual, pero está mejor allí que aquí, la verdad. 66,25 dólares. El uranio en máximos de 12 años. Esto de descarbonizarnos de pronto, de golpe, en medio de una guerra, apostar por más de 140 proyectos globales en esto,
y que se vuelque todo el mundo en intentar potenciar la energía nuclear, cuando además África decide medio despertarse, cortarle el suministro, entre otras cosas, a Francia, etcétera, etcétera, está costando esto. Y este es otro de los asuntos de los que todavía nadie está hablando, pero vamos a empezar a hablar cuando el precio de la energía nos lo vuelvan a cobrar. Vamos, que anoten lo del uranio para cuando este invierno todo el mundo esté. Es que el uranio estaba tan alto que ahora que generamos con las nucleares nos cuesta mucho dinero, porque esta es la siguiente que está por venir de cara a la inflación en general. No les hablo solo en Europa. Insisto, el uranio en máximos de 12 añitos, que se dice pronto. Con todo y con esto, me permitan terminar este bloque de noticias del día con una curiosidad, en el que están jugando Liz Truss y Mark Carney. Para los que no les suenen, ex primera ministra, ex gobernador del Banco de Inglaterra. ¿A qué están jugando? Pues a ver quién es cola de ratón, o quién tiene la culpa de más cosas, o quién es el tuerto en el país de los ciegos. No está claro. Resulta que se han empezado a acusar unos y otros, claro. Mark Carney fue el primero que cargó, han intercambiado, bueno, unas ciertas recriminaciones a lo largo de este fin de semana. Empezó Mark Carney diciendo que, lejos de convertir al Reino Unido en el Singapur en el Támesis, el gobierno de Liz Truss lo que hizo fue intentar parecerse a Argentina. Y que además le dio ciertos beneplácitos precisamente a ellos y que, en fin, el mini presupuesto que montó Truss, ya lo saben, duró menos que una lechuga, pero estuvo a punto de crear una crisis importante en Reino Unido, con un mini presupuesto que obligó además al Banco de Inglaterra a meter más de 60.000 millones de libras, bueno, a través de determinadas compras cortas que había que devolverle, etcétera, etcétera. Lo recuperó rápido, pero la intervención tuvo que ser igual de veloz, porque se iba el asunto a un lugar peligroso, se iba la economía en Reino Unido. Así que Liz Truss se ha ido directa al Financial Times a contestar al señor Carney, a decirle que él era parte del Consejo Económico durante los 25 años que llevaron a un bajo crecimiento en todo el mundo occidental. Así que también dice que los bancos centrales han desempeñado un papel importante al llenar el sistema de dinero, manteniendo las tasas de interés artificialmente bajas y permitiendo un gasto público excesivo, que esta es buenísima. Es un plot twist espectacular el que se pega Liz Truss. Los bancos centrales lo han llenado todo de dinero y claro, hay un gasto público desmedido. A ver. Claro, por eso igual duró poco, en el cargo. Los bancos centrales le están pidiendo a los gobiernos que dejen de hacer ese gasto público, porque el gasto público sustituye precisamente el ingente dinero que antes metían los bancos centrales, que ahora lo sacan tratando de llevarles a una recesión y los gobiernos están metiendo ese dinero. Pero bueno, Liz Truss y Mark Carney, a ver quién tiene la culpa de más cosas en lugar de haber arreglado nada mientras les tocaba. Vamos a hacer una brevísima pausa, no tardamos nada, ni